La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico online, una nueva forma de hacer iglesia y aprender sobre la palabra de Jesús junto a tu familia y amigos. Te invitamos a permanecer conectado. Disfrutemos juntos de este tiempo de aprendizaje. Iglesia, Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un placer, un gusto poder saludarles un día más, ¿cierto? Y darle gracias a Dios porque estamos congregados, estamos reunidos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Queremos darle gracias a Dios, ¿cierto? Por estas plataformas que nos permiten estar conectados, estar unidos y estar en comunión con nuestro Padre. Pero también quisiera darle gracias a Dios por las personas, por el equipo, ¿cierto?, de trabajo que hacen posible que podamos llegar, ¿cierto?, y que podamos tener el gozo de poder compartir la palabra del Señor. En el nombre del Señor, entonces, saludamos a nuestros hermanos de la congregación, de los locales y de las distintas partes, ¿cierto?, que nos pueden ver y que se pueden conectar a través de estas plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. Damos gracias a Dios entonces por esto y por el equipo de trabajo que hay detrás de todo esto también. En el nombre del Señor les bendecimos. Hemos estado, ¿cierto?, estudiando la palabra del Señor. Ya estamos cumpliendo hoy nuestro cuarto capítulo de nuestro tema, nuestra serie, ¿cierto?, que se llama La importancia de la educación bíblica. Vimos, ¿cierto?, la importancia de la educación bíblica, cómo se compuso nuestra Biblia, cómo se creó, cómo llegó a ser lo que tenemos ahora. Después vimos, ¿cierto?, cómo estudiar de manera práctica, cómo entender de manera más fácil la Biblia. Y ahora, ¿cierto?, vamos a ver en este último capítulo ya, ¿cierto?, cómo enseñar a otras personas acerca de la palabra de Dios. Quisiera orar antes de comenzar. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, por esta hora, Señor, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. Podemos, Señor, en esta hora congregarnos y saber y tener plena confianza, Señor, que tú estás con nosotros, que tu fidelidad es con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te pido una gran bendición para cada hermano, para cada familia, para cada persona que nos está viendo en esta hora, que está conectada, Señor, y que está de alguna manera, Señor, recibiendo tu palabra. Padre, bendíceles grandemente. Trae sabiduría, Señor, a nuestros corazones. Añade lo que haga falta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, vamos a comenzar ahora entonces este capítulo, ¿cierto?, que tiene por título ¿Cómo enseñar a otros la palabra de Dios? Y lo primero que nos preguntamos, ¿cierto?, es ¿por qué es o por qué debemos enseñarle a otros acerca de la palabra de Dios? Pero antes de comenzar a introducirnos ya en el tema, quisiera que pudiéramos leer Juan 3:16. Juan 3:16, ¿cierto?, es un versículo muy conocido. Es un versículo que en pocas palabras contiene todo el plan de salvación que Dios tiene para su pueblo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y mas tenga vida eterna. Entonces este versículo contiene toda la enseñanza que nosotros tenemos que estudiar. Todo lo que tenemos que aprender que está en la Biblia lo contiene este versículo, en pocas palabras. Bueno, vamos entonces a comenzar viendo por qué es necesario enseñar a otros la palabra de Dios. Jesús nos amó de tal manera que Él se despojó de toda su gloria, de todo lo que Él tenía, ¿cierto? Se despojó para enseñarnos a nosotros el reino de los cielos. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿cierto?, Él nos amó primero. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él vino, ¿cierto?, a morir por cada uno de nosotros, pero también vino a enseñarnos cómo acceder al reino de los cielos. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos tengamos acceso a la salvación. Jesús nos encargó también una tarea a nosotros. Y dice Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, por esta razón es necesario que nosotros debemos enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. Porque Él derramó su sangre, porque Él derramó hasta su última gota de sangre para que todos tengamos acceso, ¿cierto?, a la salvación, para que nadie se pierda. Este llamado, ¿cierto?, que nos hace Él es para todos. El llamado es, muchos, dice la palabra, son llamados, pero son pocos los que toman este llamado. Jesús fue el mejor de los maestros. Jesús es el maestro y nuestro referente que tenemos, ¿cierto?, para enseñar. Él tuvo un llamado y dice la palabra en Filipenses 2, del 6 al 11, que Él se despojó de toda su gloria, de todo lo que Él tenía lo dejó, ¿cierto? Y dice Filipenses 2, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el Señor Jesús no escatimó, ¿cierto?, no pensó en la gloria que Él tenía, sino que Él se despojó de todo eso. No escatimó el ser igual a Dios, el ser Dios, para venir, ¿cierto?, y mostrarnos a nosotros y enseñarnos acerca del reino de los cielos. La palabra dice que Él a muy temprana edad comenzó a apartarse, comenzó ya, ¿cierto?, a
a prepararse para el ministerio que él iba a desarrollar más adelante. La palabra dice en una oportunidad que se le extravió a sus padres y lo encontraron cuando estaba en las sinagogas allí compartiendo con los maestros, con los eruditos de la ley. Y ellos se maravillaban, ¿cierto?, de la sabiduría de él y de sus conocimientos. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, él no iba a aprender teología, ¿cierto?, con los maestros, pero sí ya se estaba preparando, ¿cierto?, en la metodología que ellos usaban para enseñar. Él, ¿cierto?, estaba creciendo en sabiduría y en gracia también para con los hombres. Si nosotros queremos enseñar, tenemos el deseo de enseñar, ¿cierto?, tenemos también que prepararnos. Nosotros no tenemos la sinagoga, ¿cierto?, pero sí tenemos nuestra escuela de obreros, tenemos nuestro instituto bíblico, donde nos podemos preparar, donde podemos aprender la metodología, ¿cierto?, de cómo enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. Entonces, si queremos enseñar, ¿cierto?, tenemos que ir preparándonos, tenemos que prepararnos, ¿cierto?, para desarrollar este llamado. Pero lo primero dice que Él nos amó de tal manera. Entonces, si nosotros tenemos ese amor por las personas, tenemos ese amor por las multitudes, por aquellos que no conocen la palabra del Señor, tenemos que tomar este llamado. Tenemos que, ¿cierto?, tomar este llamado, prepararnos, así como el Señor lo hizo, tenemos que hacerlo también nosotros. El Señor Jesús fue obediente, decía el versículo que leímos, y se hizo obediente hasta la muerte. Él cumplió toda justicia, todo protocolo. Se bautizó, ¿cierto?, aun cuando Juan el Bautista se rehusaba a bautizarle. Él le dijo: conviene que cumplamos toda justicia, conviene, ¿cierto?, cumplir todos los protocolos. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros, si queremos enseñar, tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, tenemos que respetar las normas de nuestra iglesia, de nuestra congregación. No sé si usted ha escuchado alguna vez frases como: a mí me manda el Señor, o el Señor es mi pastor. Esas actitudes, ¿cierto?, si queremos enseñar, no son las correctas. Ahí estamos totalmente equivocados, porque el Señor Jesús fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Y si el Señor fue así de obediente, ¿cuánto más nosotros, ¿cierto?, tenemos que someternos a las personas que Dios ha puesto como líderes para nosotros? Entonces, actitudes como: a mí me manda el Señor, o yo me sujeto solamente a lo que el Señor dice, no están correctas. Si tenemos esas actitudes, no podemos enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesús también fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Cuando Él se bautizó, dice la palabra que vino del cielo y descendió del cielo, ¿cierto?, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y después de este acontecimiento, el Señor recién comenzó su ministerio y comenzó a enseñar. Hemos venido hablando, ¿cierto?, en las veces anteriores, que el Espíritu Santo es quien prepara. El Espíritu Santo es el que enseña, el que redarguye, ¿cierto?, el que convence, tanto para el que enseña como para el que aprende, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas, el que nos ayuda a enseñar y el que nos ayuda también a aprender. Por eso el Señor Jesús, ¿cierto?, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y de ahí recién
comenzó su ministerio. La palabra dice que el Señor entraba en las aldeas. Cuando ya comenzó, ¿cierto?, su ministerio, Él entraba en las aldeas, socializaba con las personas, iba, ¿cierto?, donde estaban las necesidades, y dice la palabra que sanaba sus enfermedades y les enseñaba acerca del reino de los cielos. En muchas partes de la Biblia aparece esta expresión, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor Jesús no hacía distinciones de personas, ¿cierto? No tenía un grupo selecto para enseñar, sino que Él iba donde estaban las necesidades. Él entraba en las aldeas, dice la palabra. Él enseñó en el monte, ¿cierto?, en una barca, en las sinagogas, en el templo. Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, ¿cierto?, los ricos, y toda esta tremenda enseñanza, ¿cierto?, que fue el Sermón del Monte, que es una de las enseñanzas más maravillosas que el Señor hizo, tanto en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, como en toda la Biblia. Es una de las enseñanzas más hermosas que Él nos hizo. Si nosotros queremos enseñar la palabra del Señor, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser capaces de llegar donde están las personas, a todos los grupos sociales. No podemos tener, ¿cierto?, distinciones, o yo solamente enseño en el templo, o yo predico la palabra solamente el día domingo, sino que tenemos que llegar donde está la necesidad, donde el Señor nos quiere enviar. Allí tenemos que estar enseñando la palabra del Señor. Tenemos, ¿cierto?, que tener la capacidad, la empatía y la mansedumbre de llegar donde está la necesidad, donde las personas necesitan, ¿cierto? Allí debemos estar enseñando la palabra del Señor. Uno de los problemas que hemos estado experimentando como iglesia en nuestro tiempo es que nos hemos dedicado a enseñar la palabra de Dios solo en las cuatro paredes y no hemos salido, ¿cierto?, donde están las necesidades, donde el Señor quiere enviarnos. Entonces debemos considerar esta parte. Tenemos que ir donde el Señor necesita que vayamos. Él viajaba de una ciudad a otra y lo hacía caminando, porque en esos tiempos, ¿cierto?, no habían trenes, no habían buses ni aviones. Se hacía caminando. Y el Señor así viajaba de una ciudad a otra, de una aldea a otra, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar acerca del reino de los cielos. Otra cosa importante es que el Señor Jesús en muchas ocasiones ni siquiera hablaba a la gente solo con verlo se convertía. Cuando Él se encuentra con el centurión, ¿cierto?, no tuvo que estarle enseñando la palabra, no tuvo que estarle enseñando nada. El centurión le dice, Señor, tan solo envía la palabra y será hecho. Cuando fue a la casa de Zaqueo, no necesitó estarle enseñando la palabra, ¿cierto?, a Zaqueo. Zaqueo lo recibió en su casa y con solo recibir al Señor en su casa, él se arrepintió de sus pecados y se convirtió. Entonces, en muchas ocasiones, ¿cierto?, bastaba con solamente ver al Señor, su conducta, sus actitudes hablaban mucho más que su boca misma. Si nosotros queremos enseñar acerca de la palabra del Señor, tenemos que cuidar nuestro testimonio personal. Tenemos, ¿cierto?, que a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, hablar más que nuestra boca. Un hombre sabio dijo, predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario, usa las palabras. O sea, nuestras acciones tienen que hablar más, tienen que hablar mejor y más que nosotros mismos.
Si necesitamos enseñar, ¿cierto? Tenemos que ser consecuentes con lo que estamos enseñando. No podemos enseñar una cosa y con nuestras actitudes hacer todo lo contrario, porque ahí estaríamos fallando. No es eso lo que el Señor Jesús nos enseñó. Él, cierto, bastaba con que las personas lo vean y se convertían. Otra cosa importante también es que la palabra dice que el Señor se apartaba a orar, se apartaba a dedicar un tiempo de comunión con el Padre, a orar, ¿cierto?, a recibir fortaleza del Padre. Y esto, ¿cierto?, para hacer frente a los diversos ataques del enemigo. La palabra dice que el Señor Jesús fue tentado en todas las áreas, pero no cometió pecado alguno. Si nosotros queremos enseñar, tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que, ¿cierto?, apartar un tiempo todos los días, un tiempo, ¿cierto?, para tener comunión con Dios, para estrechar esa comunión con Dios. Si nosotros nos decidimos, ¿cierto?, a enseñar a otros la palabra de Dios, tenga por seguro que el enemigo hará todo lo imposible para que usted no lo haga o para que usted caiga en algún pecado o en alguna mala acción. Pero si usted tiene una comunión estrecha con el Padre, una vida de oración, Dios le va a liberar de todo esto. Cuando el Señor Jesús estaba llegando a la parte crítica, ¿cierto?, de su ministerio, cuando estaba ya a punto de beber el trago amargo, ¿cierto?, de cargar con todos nuestros pecados, dice la palabra que Él se apartó a orar. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, ¿cierto?, Él se apartó a orar y oraba fervientemente. Y dice que ángeles lo fortalecían en ese lugar. Y le daban, cierto, fortaleza y le daban fuerza para llevar a cabo el plan que Dios le había encomendado. Si nosotros queremos enseñar, tenemos que tener una estrecha comunión con el Padre. Tenemos que tener una vida de oración. Y eso nos va a garantizar, ¿cierto?, que nuestro ministerio, que nuestro propósito sea bueno y sea excelente y agradable a nuestro Padre. Antes ya de concluir este tema, quisiera compartir algo, ¿cierto?, algo que me impactó hace un tiempo, una noticia triste. Esto ocurre en los Andes, en la ciudad de los Andes. Una niñita fue brutalmente, ¿cierto?, agredida sexualmente, ultrajada en manos de su padrastro y muerta después, ¿cierto?, en un hospital. Pero a mí me impactó mucho la declaración que hizo el doctor. El doctor que la asistió dijo: no pudimos salvarle la vida, dijo. Luchamos horas tratando de salvar su vida, pero no pudimos hacerlo. Yo tomé su mano, dijo el doctor, y era un angelito. No sé en qué minuto como sociedad llegamos a esto. ¿Cómo un ser humano puede cometer estos actos tan brutales? Así decía el doctor en su entrevista. Y yo después, orando, le preguntaba al Señor: Padre, ¿qué tan malo pudo haber hecho esta niñita para recibir este castigo tan grande? Y el Señor me decía: Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y eso es lo que está haciendo. Pero yo he venido, dijo el Señor, para dar vida y para dar vida en abundancia. Pero las personas están lejos de mí, se han apartado de mí. Y por esta razón es importante que nosotros enseñemos la palabra de Dios a otros, para que todos se puedan volver al Señor, para que se puedan acercar al reino de los cielos,
que el Señor, cierto, levante hombres y mujeres que puedan enseñar su palabra, que puedan llevar su mensaje. Vamos a orar para terminar ya esta parte. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tú, Señor, nos instruyes, porque tú nos preparas, Señor, y porque tú levantas a hombres y mujeres que pueden llevar tu palabra, que pueden llevar tu mensaje. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos bendiga, que tú levantes siervos, Señor, que puedan llevar tu mensaje a otro, que puedan llevar, Señor, tu enseñanza a todas las personas, y que tu plan, Señor, que tu obra, Señor, se cumpla, Señor, y que tu palabra llegue a toda criatura, y que toda criatura, toda persona reciba tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.